Hola, hola a todos. Bueno, yo soy Priscila, yo soy la sobrina de Sergio Giardelli y bueno, quería primero que nada agradecer a Federico por esta oportunidad de hacer un video homenaje a mi tío. Este video es la segunda parte de otro video que fue grabado, que participaron en una entrevista con Federico, mi mamá, Priscila Giardelli, mi primo Enrico Giardelli, y bueno, también participó Rodolfo Garbarino en esas tres partidas de mi tío. Así que bueno, eso por un lado, les invito a que lo vean. La verdad que esta propuesta surge en el contexto del Smetan Giardelli, el último Smetan Giardelli, donde yo fui parte del público familiar que fue a verlo, y él se acercó muy gentilmente y me ofreció hacer este homenaje a mi tío, merecido homenaje. Y bueno, yo accedí y bueno, acá estamos. Bueno, yo soy la sobrina de Sergio y también la hijada. Tenía una relación maravillosa con mi tío. Para mí era mi tío Pato. Todo el mundo le decía Pato a mí cuando nací. Bueno, es mi padrino y me regaló un pato gigante que lo tuve mucho tiempo en mi cuna. La verdad que mi tío ha sido siempre una persona extremadamente generosa, presente en nuestras vidas. Ha sido una persona que a lo largo de toda nuestra vida ha acompañado a mi mamá y a mi abuela durante muchísimos años. Nosotros compartíamos muchos fines de semana donde él venía a ver a mi abuela, pero vivíamos con mi abuela, entonces venía con mi primo Enrico, en ese momento era su primer hijo, y con su primera mujer al principio, y compartíamos los fines de semana en casa. Siempre nos transmitió, escuché las historias toda la vida de cómo jugaba al ajedrez con mi abuelo, que yo no conocí, es quien la enseñó a jugar. Siempre mi mamá contaba que de chiquitos jugaban, que jugaba desde la bañadera, mientras se bañaba mi tío, y mi abuelo jugaba desde la cocina, y aún así mi tío sin mirar el tablero le ganaba. Esto a mí me dio cierta curiosidad también por empezar a jugar al ajedrez. De hecho, yo también jugué al ajedrez de chica. En el colegio donde íbamos había una materia extraprogramática de ajedrez, y yo en cuarto o quinto grado empecé a jugar al ajedrez, y me acuerdo que mi tío venía a casa y bueno, yo le decía si quería jugar conmigo, si quería participar, y bueno, en general mucha bolilla no me daba, me decía que no, que tenía que estudiar, pero bueno, yo compartía varios partidos de ajedrez con mis primos, con mi primo Alejandro, con mi primo Enrico. Y cada tanto mi tío nos daba algún tipo, jugábamos así unos minutos. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, otra cosa que recuerdo mucho, porque es parte de la historia de mi tío, es que mi tío, bueno, le iba muy bien en su carrera. Yo era chica y me acuerdo de mi abuela Carmen, su mamá, que se la pasaba organizando trofeos, organizando artículos de diarios. Ella lo ponía en una carpeta, yo me acuerdo que era de hojas negras, Canson, y iba pegando los recortes y todo esto. Y bueno, con eso generaba un recuerdo enorme de la carrera de mi tío. En ese momento todo esto lo escribía con tinta china blanca, me acuerdo, mi abuela tenía una letra tan hermosa y le ponía una pasión a esto, pero sobre todo lo que esto demostraba era la admiración por él. Mi tío era una persona extremadamente inteligente, pero la cualidad quizá que más lo destacaba fuera de que era brillante, y era brillante en el ajedrez, y era un tipo exitoso, era lo buen tipo que era. En casa hemos tenido situaciones donde mi mamá ha tenido que recurrir a él y contamos con él siempre. Ya de más grande, yo cuando empecé a estudiar arquitectura, por ejemplo, él tenía una empresa de computación, se llamaba Max, y me acuerdo que no dudó en decirme, yo necesitaba dibujar en AutoCAD, no tenía plata, necesitaba una computadora nueva, me la regaló él, pero este fue un gesto de muchos más. O sea, cuando él podía ayudar a alguien lo hacía y estaba presente siempre. Esta es una característica que lo acompañó a lo largo de toda su vida. Después, bueno, tuve otros dos primos más, que son Leo y Luca, que los amo profundamente. Hemos compartido con toda la familia hermosos momentos.
Un recuerdo que tengo es, por ejemplo, las fiestas que pasábamos con mi tío. Cada vez que mi tío hacía una celebración o algo, él era, él rescataba el valor de la amistad. Y es algo que yo tengo muy presente en la vida. Y él decía algo así como que la familia no se elige, pero que los amigos sí. Y yo coincido. Yo tengo una familia hermosa que amo profundamente. Eso no quita que los amigos los elegís. Los amigos son la familia que uno elige, que nos deja de lado, por supuesto, la otra familia. Pero bueno, mi tío tenía como ese legado. Bueno, otra cosa importante que me pasó en los últimos tiempos es, hubo dos cosas. Una, yo salía del trabajo y iba a la facultad y él estaba trabajando en ese momento en unos bares en la calle Sarmiento. Entonces, muchas veces yo salía del trabajo, hacía tiempo, iba a tomar un café con él y hemos compartido muchas charlas en los últimos tiempos. Nos hemos reído mucho. He ido a la casa con mi marido, nos hemos reído mucho. Y hablábamos de anécdotas de mi abuela, con mi mamá, de los hijos, de la vida, y de algún modo nos pusimos al día, y eso me deja un grato recuerdo con él, compartido con él. Él siempre decía que no había tenido hijas mujeres y que compartía conmigo eso, que tenía 3 hijos varones maravillosos. Así que, bueno, nada, ese es un recuerdo también muy lindo. Nada, hemos ido a comer a los bares, me ha invitado a un boliche, que él trabajaba en un boliche. Yo no llegué a ir al boliche porque ya tenía 2 hijos chiquitos y no tenía, era complicado lo del boliche, pero siempre estaba como esa invitación. Después, otra experiencia que pasé muy linda es que de casualidad yo estaba en la costa en el año 2011 y él había viajado con Gustavo Castillo a jugar unas simultáneas en la provincia. Y bueno, yo tuve el gusto de poder participar de las simultáneas, jugué las simultáneas, por supuesto que perdí. A ver, me dejó pasar 3 rondas por ser su sobrina. Pero fue un recuerdo maravilloso, hemos compartido playas, yo tenía mi segunda hija era bebé, Malena, que hoy es ajedrecista, y que gran parte me recuerda mucho a mi tío, y es una gran inspiración para Malena, mi tío y la historia de mi tío. Y bueno, seguimos en el mundo del ajedrez por Male. Y bueno, nada, hemos compartido con mi tío y con Gustavo esas vacaciones que fueron inolvidables y esas simultáneas que fueron muy divertidas, un recuerdo hermoso que tengo con él. Y después es esas personas que les voy a recordar toda mi vida con una sonrisa. O sea, no me pasa con mucha gente. O sea, mi tío es una persona que transmite alegría, que transmite felicidad, que transmite amistad, lealtad quizá. Y todas esas cosas son cualidades muy valiosas. Y bueno, para finalizar, nuevamente le quiero agradecer a Federico Amadeo porque, a ver, es un honor para mí haber podido organizar y poder haber conocido un montón de ajedrecistas y amigos y gente del entorno que me ha mandado los videos y que pude recopilar. Es hermoso también haber podido gestionar también con mi primo Enrico y con mi mamá y con Flora Marino la primera parte del video, que les invito a verlo porque la verdad que es hermoso. Estoy muy contenta de haber participado de este video, de que este recuerdo quede para mis primos, para la comunidad del ajedrez y para toda la gente que amaba y que respetaba mucho a mi tío Pato. Y bueno, lo que tengo para decir es que tal cual, bueno, su canción favorita era Mi Manera. Un día mi mamá, después de fallecido, se la cantó. Mi mamá se cantó conmigo y se la dedicó. Fue hermoso. Pero esto representa un poco la forma de vida que llevó mi tío. Mi tío vivió a su manera, con muchos contratiempos de la salud, pero disfrutó hasta el último momento de su vida. Era un cabeza dura, que hizo las cosas como quiso, como pudo, con una sonrisa inmensa, y eso lo caracterizaba. Un tipo transparente, muy transparente, bueno y sincero. Así que bueno, te amamos, tío, y donde quiera que estés, este video es un homenaje y un regalo para vos. Hola, mi nombre es Priscila Giardelli, tengo el honor de ser la hermana de Sergio, persona a quien yo he admirado mucho por su inteligencia, por su generosidad. Sergio era una anécdota caminando. Él adoraba a sus amigos. Cuando empezó muy chiquito la historia del ajedrez, cuando papá a los 4 años le enseñó, a los 6 él le ganaba a papá, motivo por el cual papá dejó el ajedrez. Era como muy fuerte.
Pero bueno, fue toda una historia donde mamá lo seguía paso a paso, desde los álbumes, juntaba cuantas fotos salía de Sergio. Eh, Papá muy orgulloso de él, imagínense. Y cada vez que yo lo necesité por alguna razón, sea por un tema económico o sea por un tema de hablar de algo, siempre estuvo. Sergio me ha dejado tres sobrinos hermosos, Enrico, Luca y Leo. Eh, Era un tipo muy divertido, siempre tenía cosas para contar. Él adoraba a sus amigos, siempre le daba muchísima importancia a la amistad y bueno, yo espero que desde donde esté, en el plano que se encuentre, pueda enterarse de todo esto. Bueno, ya te digo, una gran admiración hacia él, un ser humano fantástico. Bueno, les mando un beso. Hola, soy Malena Rojas Ibáñez, sobrina y nieto de Sergio Yardelli. Él falleció cuando tenía 4 años, pero escuché muchas veces su historia. Yo también juego al ajedrez. El año pasado viajé a Mar del Plata por los bonaerenses y este año voy a volver a intentarlo. Estoy muy feliz por la organización de este video en homenaje a mi tío. Muchas gracias a todos y saludos a la comunidad del ajedrez. Bueno, hola a todos. Yo soy Marisa, la primera esposa de Sergio Yardelli. Hablar de Sergio siempre es difícil, para mí por lo menos, me cuesta bastante, me emociona, eh, me es difícil, pero creo que podría resumirlo en muy pocas palabras, pero muy profundas. Sergio fue una persona excepcional, fuera de lo común. Un líder de un carisma increíble y por sobre todo una excelente persona, un corazón de oro. Sergio siempre estaba preocupado cómo estaba el otro, cómo se sentía el otro, qué necesitaba el otro. Era muy, muy devoto a sus amigos. Sus amigos eran su todo. No conozco a nadie que le haya venido a pedir ayuda y no lo haya ayudado. Amaba a sus hijos, amaba profundamente a sus hijos, eran su todo. Sergio se entregaba cuando amaba. Una pérdida tremenda, tremenda. A pesar de que nos separamos, siempre hemos tenido muy, muy buena relación y que nos haya dejado tan temprano no fue fácil superar. Pero bueno, es la vida. Bueno, a ver, Sergio, palabras mayores. Obviamente, me enamoré de él, me enamoré de nuestra vida, me enamoré de su inteligencia, de su diversión, de su alegría,
Es una persona increíble, y digo es porque aunque no esté en este plano, para mí siempre está en algún lugar del universo con toda su energía. Debe estar divirtiendo a muchos, jugándole partidas a varios y haciéndolos temblar. Eh, Tengo que darle las gracias porque pasamos todo nuestro matrimonio con sus altibajos, como todos los matrimonios, eh, con mucha alegría por más tiempo del que las menos. Formamos una familia preciosa. Tengo con él 2 hijos maravillosos, de los cuales estaría y está sumamente orgulloso. Henry, que se sumó a nuestra historia y pues, una criatura increíble, ya no es tan criatura. Eh, pero lo que puedo decir de Sergio era que acá, en este plano, él fue y va a seguir siendo increíble, increíble, y ya es una leyenda y dejó su huella para quedarse. Así que admiración plena, amor infinito, siempre. Y nada más, es un montón. Era una persona de élite, de esas que muchos hubieran querido tener cerca, aunque sea un minuto. Mi Yardelli, hoy desde este mundo terrenal solo tengo palabras de agradecimiento. Primeramente a Dios por haberte puesto en mi camino y tú haber sido mi apoyo incondicional, porque yo desde lejos de mi país Colombia y de mis seres queridos siempre me motivabas y me dabas fuerzas para seguir adelante. Gracias, mi Yardelli, porque desde el primer día en que te conocí te admiré por tu caballerosidad, por tu respeto y sobre todo por tu inteligencia y sabiduría. Gracias por todos y cada uno de los momentos que compartimos, porque en cada encuentro y en cada conversación aprendía algo de ti, siempre. Fuiste el maestro del ajedrez, pero para los que te amamos y te quisimos en este mundo terrenal, fuiste el maestro de la vida. Nos enseñaste muchas cosas. Yo hubiese querido compartir muchos más momentos contigo, pero los designios de Dios son así y te fuiste antes. Gracias porque fuiste mi ángel acá en esta tierra y lo seguirás siendo desde arriba, desde el cielo, porque sé que me cuidas y nos cuidas a todos los que te amamos y los que te quisimos acá en este mundo terrenal. Siempre te llevo en mi mente y en mi corazón, siempre. Fuiste un buen ser humano que Dios puso en mi vida y hoy doy gracias al cielo y a Dios por haberte puesto en mi camino. Besos al cielo. Mayra. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a decir unas palabras en este homenaje a Sergio Yardelli. Mi nombre es Jorge Cejas, soy primo hermano de Sergio. Mi mamá y su mamá eran hermanas y unas hermanas muy cercanas, con lo cual Sergio y yo nos criamos tanto en la infancia como después en la adolescencia también con mucha cercanía, compartíamos muchas actividades, entre ellas jugar al ajedrez, y por primera vez participamos en torneos a través del Club Boca Juniors. En ese club estaba el maestro Bernardo Wexler y también formaba parte de nuestro grupo Zenón Franco, un gran maestro de ajedrez que lamentablemente también falleció no hace mucho. Bueno, repito, compartíamos mucho. Puedo decir de Sergio que no solamente fue un gran ajedrecista, tenía mucho talento, prueba de ello es que 2 veces ganó el campeonato argentino juvenil, que no es fácil, pero destaco más sus características, sus cualidades humanas. Sobre todo, era un tipo divertido, entrador, pero por sobre todas las cosas era muy generoso. Y puedo decir sin ninguna duda que mi infancia
y mi adolescencia fueron mejores por la presencia de Sergio. Después, como pasa en la vida muchas veces, nuestros caminos se bifurcaron, nos veíamos ocasionalmente en alguna fiesta o de casualidad en el Club Argentino de Ajedrez, donde él seguía jugando ajedrez y yo jugaba al bridge. Bueno, esta es una pequeña semblanza de mi amado primo Sergio. Un beso grande para sus familiares, para Priscila y compañía y todos sus amigos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me pidieron que hiciera un videíto para homenajear a mi querido amigo Sergio Giardelli, que cada día se lo extraña más. Bueno, voy a contar algo que pasó hace 35 años aproximadamente. Yo me separaba de mi primera exmujer y me fui a un hotel. Como correspondía, me echaron de casa. Así que lo llamo a Sergio, que en ese momento vivía en un apartamento sobre la calle Coronel Díaz, y le dije: che, nos vemos hoy. Sí, ¿dónde estás? Y mira, estoy en un hotel porque me echaron de casa. Ah, bueno, dejá el hotel y venite acá, venite a vivir conmigo hasta que lo necesites. Bueno, ese gesto, de hecho, viví un mes o dos, no recuerdo bien ahora, han pasado muchos años. Ese solo gesto lo pintaba de cuerpo entero. Así que quiero destacar la gran generosidad de mi amigo en un momento muy duro para mí. Nada más. Podría hablar horas sobre muchas otras cosas, pero esto, como dije, lo pinta de cuerpo entero. Sergio está con nosotros en la foto, pero más que en la foto, muy dentro de nuestros recuerdos. Fueron muchos años de amistad y esta amistad asimétrica persiste y durará en nuestras vidas, como tanto duraron mientras estuvimos los dos vivos. Así lo recordamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Julio Granda para en esta ocasión y con gran satisfacción poder explayarme un poco sobre un gran amigo, un entrañable amigo como Sergio Giardelli, que no solo como maestro internacional nos ha dejado muchas partidas brillantes, sino también fuera del ajedrez por su entrañable amistad. Cada vez que iba a Buenos Aires prácticamente era una tremenda satisfacción poder departir gratísimos momentos con él. Se nos ha adelantado, pero es muy grato que en Buenos Aires se esté realizando junto a Jorge Smetan un memorial Smetan-Giardelli en honor a la figura de estos grandes ajedrecistas, pero sobre todo grandes amigos. Con Sergio tengo muchísimas anécdotas. Creo que no voy a contar una hora, pero más que todo quiero rescatar y dejar como recuerdo esa gran emoción que creo que todos los que tuvimos la ocasión de partir con él nos la llevamos, y realmente ese es el más grato recuerdo que tenemos de Sergio. Un gran abrazo a toda su familia y por supuesto a todos los amigos del ajedrez, que también nos consideramos una gran familia. Hola, soy Carlos García Palermo y ante todo agradezco que me hayan invitado a este homenaje a nuestro querido Sergio Giardelli. Con el Pato mantuvimos una amistad de décadas, así que habría tantas historias, tantas anécdotas para contar, para recordar. Cada tanto nos juntamos a cenar, los amigos del Pato, una especie de club de amigos que lo recordamos, y siempre están en nuestras conversaciones. Y bueno, vale la pena mencionar que él fue el presidente de la Asociación de Maestros de Ajedrez, yo era el vice en su momento,
¿Y por qué pasó eso? Porque era una figura convocante, porque era amigo de todos, porque ayudaba a todos y todos lo queríamos. Y por eso dirigió la organización de maestros en aquellos momentos. Así que siempre es emocionante acordarse del Pato y de aquellos cumpleaños que hacía pantagruélicos y de todas esas conversaciones, de los viajes, de los torneos, de las partidas. Así que bueno, gracias otra vez por convocarme y un saludo para todos, abrazos para todos. Bueno, hablar del Pato Giardelli es fácil porque tenemos un cariño permanente por él, por su don de gente, hemos sido muy amigos, entonces lo seguimos extrañando. Pero me gustaría hablar un poco de sus condiciones de ajedrecista. Era un gran talento y hasta ese talento podríamos decir que conspiró contra el desarrollo de su carrera, porque él se tenía una confianza ilimitada, no necesitaba estudiar tanto, porque él resolvía los problemas sobre el tablero. Y entonces eso un poco conspiró. Le pasó eso también a Huguito Spangenberg, me parece que un talento enorme del chico prodigio, y resulta de que después no se prodigan en el estudio serio. Así que el Pato es un gran jugador, pero sobre todo un gran amigo y una excelente persona. Vaya nuestro mejor recuerdo para con él en este aniversario. Bueno, voy a dar una opinión sobre Sergio Giardelli, el maestro internacional y muy querido por todo el ambiente de ajedrez. Él me llevaba unos años y era para mí un referente cuando yo era chico, porque veía en él una persona a imitar, porque no era el prototipo del ajedrecista como raro, sino que era totalmente extrovertido, muy amigable. De pronto lo veías y siempre tenía una frase graciosa para hacer un comentario, siempre trataba de ayudarte a través, o sea, era una persona exitosa en los negocios y también era muy carismático con las personas de igual sexo y de distinto sexo, o sea, era como un ganador, y entonces uno que podía jugar al ajedrez podía tener también como una vida afectiva normal. Después formó su familia, cada cosa que emprendía lo podía hacer de buena manera y bueno, y seguía siempre con esa característica de ser un ajedrecista empresario y se podía llevar una vida de un buen jugador de ajedrez y también ser bueno en la fase económica, ¿no? Y Sergio tenía todo eso, de ser bueno en la faceta de los negocios, era un gran ajedrecista, era carismático y entonces tenía un montón de cualidades que a mí me llamaban mucho la atención. Bueno, explico un poco cómo yo lo veía con menos edad a Sergio y lo seguí mirando con el transcurrir del tiempo. Hasta los últimos años que hablábamos de los jóvenes Pichot, Pérez Ponza y Mareco y la nueva generación que me decía que estos son los galácticos y no llegó a ver al genio jovencísimo, Oro. Bueno, esa es mi opinión del gran Sergio Giardelli. Bueno, quiero compartir mi saludo para el querido Pato Giardelli, que ya se cumplen 10 años de su partida, pero todavía los que lo conocimos y lo queremos, recordamos todas sus anécdotas y los momentos que compartimos. Muchos dicen de que no solo era para los ajedrecistas de apertura inglesa, que era fatal, que a mí me tocó también perder un montón de partidas, sino sus enseñanzas. Con el Pato siempre había una anécdota, algún momento compartido, un café. Bueno, justo en mi caso con el Pato me agarró principios de los años 90, hace un montón de tiempo,
que empezaban a venir las computadoras personales, las PC, y él tenía el emprendimiento de venta de computadoras, bueno, y me ayudó un montón de veces. Ya no sabía cómo ayudarme con las cuotas, con los pagos, porque sabía que con mi papá hacía mucho esfuerzo para pagarme eso, y era una ventaja competitiva cuando uno se dedicaba al ajedrez. Así que un tipo que era difícil de decirle que no, no quererlo. Con River también, bueno, yo soy Maxiano Gisbert, el profesor de ajedrez de River, para los que no me conocen. Lo representó, tuve el placer de jugar junto con él en el equipo de River, los torneos nacionales en Copa AFA. Bueno, y un tipazo en todo sentido, como compañero, como amigo, como rival también, un caballero, enseñando en las partidas post-mortem, en la cena, en los comentarios. Así que bueno, mi recuerdo de corazón, obviamente para la familia y para toda la comunidad ajedrecista. No nos olvidemos del Pato, que queda en nuestros corazones como siempre. Gracias. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy el maestro FIDE Marcelo Ibar y bueno, tengo el honor de que me hayan convocado a la familia del Pato Giardelli a contar algo, alguna anécdota que yo haya tenido con él y bueno, en este permanente homenaje que el Pato por supuesto se merece. Respecto a mis experiencias que me he cruzado con él en torneos, yo soy 3 años menor y entonces en la época que él ya era un juvenil consagrado, yo apenas hacía mis primeras armas en los infantiles y juveniles. Pero se dio una cosa curiosa, revisando mis primeras partidas de hace muchos años, ahí encontré que mi primer derrota en partidas con reloj, en aquel momento eran los relojes clásicos, fue con el Pato justamente, o sea que quedé unido siempre, como mis primeros comienzos fueron jugando contra él. Otro momento que nos unió, eso fue en el año 74 en Gualeguaychú, en la última ronda, el Pato iba primero, iba a salir por segunda vez campeón argentino, y a mí me toca jugar contra él, creo que jugamos a mesa 1 o 2 en las primeras, él iba primero, yo iba cuarto, él era el campeón argentino, yo era el campeón metropolitano juvenil. Hicimos una muy linda partida que finalizó en tablas por jaque perpetuo y ese resultado a él le permitió, bueno, iniciar su brillante carrera posterior. Ahí él sale campeón argentino por segunda vez y gana el viaje a Manila, que fue acompañado con Juan Carlos Haase, bueno, como todo el mundo sabemos, o porque lo vivimos o porque lo leímos en el excelente libro de Enrique Arriñadiz. Luego tuvimos otro encuentro más, o sea, cuento esta anécdota porque también es bastante graciosa. Tuvimos otro encuentro más en el Metropolitano Superior por Equipos del año 75, o sea, el año siguiente de aquel empate por jaque perpetuo, y en este caso se da una partida en la ciudad de Castelar. Yo representaba en ese momento a una ciudad del oeste del Gran Buenos Aires, Castelar, y él jugaba por ADISIC, una asociación, y bien, entonces jugamos una partida, él obviamente apertura inglesa como siempre, me va sacando ventaja tras ventaja tras ventaja, y llega un momento que yo estoy en la lona totalmente porque las herramientas de hoy, como el Stockfish y todo, hubieran dado, no sé, algo así como +7, +8 a su favor. Algo debe haber pasado, yo no lo recuerdo, esta partida se jugó hace 50 años más o menos. No recuerdo qué, pero él afloja en un momento la presión y yo empiezo a poder darle jaques, varios. Estamos alrededor de la jugada 37 y se venía ya el apuro de tiempo y la posibilidad de suspender la partida, como existían las suspendidas anteriormente. Bueno, se da una posición así, jaque, llegamos a la jugada 41, el Pato suspende la partida, hace su jugada secreta y teníamos que reanudar, esto creo que era un viernes, teníamos que reanudar un martes. Yo estudio la posición con mis compañeros de equipo, llegamos a la conclusión de que aparentemente mis jaques alcanzan como para sacar la igualdad, para hacer tablas después de haber estado frito totalmente. Y bueno, esperamos a ver qué pasaba el día martes. Cuando lo vi venir al Pato para reanudar la suspendida, en Castelar, o sea, se había ido hasta allá para, mi Dios, ¿qué habrá visto? Porque se vino y ahí con ganas de ganar la partida, de que la ventaja larga que había tenido no se le vaya de las manos. Bueno, a partir de ahí empezó
otra vez todos mis jaques. Llega un momento que yo paro, porque hemos visto con mis compañeros de equipo que podía comerle un peón más sin aparentemente arriesgar a perder, pero se produjo una posición de locos. Realmente fue mi rey, que parte del enroque corto en una de las variantes que no se jugó podría haber terminado en A1, o sea, en la otra punta del tablero, cayéndole bombas, sacrificios, torres, caballos, todo, y sin embargo subsistir. Bueno, en el medio de toda esa fuegos artificiales, él hace otra jugada buscando ganar que no fue precisa, y ahí, mediante un sacrificio de pieza, pude dar vuelta a la partida y la terminé ganando, cuando más que tablas nadie esperaba que yo lograra. Bueno, por supuesto, después de esto volvió toda la normalidad. En la siguiente partida que jugamos por Copa AFA, el Pato la ganó y bueno, y así. Pero tuve estas historias con él, la que quedar unido en Gualeguaychú cuando él se consagra campeón argentino jugando conmigo. Bueno, esta partida de locos del 75. Y bueno, y muchas anécdotas más personales, tengo muchos lindos recuerdos de mis charlas con él. Pero lo más importante es que sí, ha sido un amigo de todos, lo extrañamos, yo aprendí mucho de él y bueno, Pato, donde estés, lo mejor para vos. Gracias. Bueno, hoy quería recordar a mi amigo el Pato Giardelli, más que como ajedrecista, como ser humano. Lo conocí por los 84, 85 en River, compartimos campeonatos metropolitanos, Copa AFA, comenzamos a viajar por el país, inclusive representando a la ciudad de Buenos Aires, y forjamos una linda amistad de muchos años, a pesar de yo haberme ido a Europa, siempre que volvía lo veía. Y bueno, siempre recordar esa faceta humana. El Pato fue de los mejores amigos, de los que siempre están, de los que dan todo sin pedir nada a cambio. Así que un gran saludo para la familia. Y siempre en el recuerdo. Mi nombre es Alejo de Dovitis, maestro internacional. Conocí al Sergio, el maestro, el Pato Giardelli a fines de 1981, cuando di una clase especial en la escuelita del Club Argentino sobre finales de torres. Me acuerdo cuando hacía las preguntas sobre cómo había que jugar el final, yo siempre equivocaba el lugar donde la torre iba, pero tuvo mucha paciencia y muy buena onda con nosotros. Al poco tiempo lo vi en el Magistral de Clarín, en febrero del 82, joven, pujante, jugando muy bien, haciendo tablas con carpos de negras, con una pinta increíble. Firmó un autógrafo como todos los jugadores de aquel gran Magistral ganado por el recientemente desaparecido Jan Timan. Y después, a lo largo de la vida, me lo encontré muchas veces. Habré compartido algún almuerzo, algún café, algún viaje en auto, algún torneo en Río Negro y en algunos lugares más, y siempre lo que comprobé fue su buena onda, esa capacidad para jugar bien al ajedrez, aún quedando en posiciones inferiores, para dar vuelta a partidas increíbles, cómo los ojos le iban cambiando, sus ojos azules a lo largo de la partida, cómo se iban poniendo más intensos en el fragor de la batalla. Pero más allá de resaltar al Giardelli ajedrecista, quiero resaltar al Giardelli persona, que fue un tipo inmensamente querido y muy recordado en el ambiente del ajedrez. Creo que el ajedrez tiene un muy lindo ambiente, pero extraña y precisa de personas, de la empatía del querido Pato Giardelli. Lo último que puedo decir en su homenaje es que hice un artículo para New in Chess sobre un doble fianqueto, que era un esquema que él jugaba muy bien y que tenía partidas muy buenas, entre ellas una victoria contra el gran maestro cubano, ahora nacionalizado español, Amador Rodríguez, y ese artículo se llamó In the Name of Pato, ¿no? En el nombre del Pato, y creo que, bueno, más que merecido en base a su trayectoria y en base a todo lo mucho de ajedrez que nos legó, aparte de su simpatía y su bonomía. Así que mandarle un abrazo a la familia, mis mejores recuerdos de él, y donde haya un tablero de ajedrez
y donde haya una sonrisa o una charla amena de por medio, va a estar presente el espíritu de Sergio del Pato Giardelli entre nosotros. Hola, soy Alexei Shirov, el gran maestro de origen de Letonia. Bueno, ahora represento España, pero como podéis ver, vivo todavía en Letonia y es mi país natal, entonces tengo mucha conexión tanto a mi país, Letonia, como España y también Sudamérica, donde voy mucho para jugar, para hacer exhibiciones, es mi continente preferido. Hay una historia bastante curiosa. Yo empecé a jugar ajedrez en el año 79 y, bueno, lo que más me gustaba hacer en principios de mi carrera ajedrecística, leer todo lo que pude leer sobre ajedrez, los libros, las revistas. Y me acuerdo una revista al principios del año 80, bueno, yo tenía todavía 7 años, que la revista estaba editada en Riga, se llamaba Шахматы, lo que significa ajedrez, y ahí se hablaba de campeonato del mundo por equipos de estudiantes, que creo que, si no recuerdo mal, se hizo en México el año 79. Ahí jugó, por ejemplo, jugador letón Edvin Cengiz, que luego se hizo gran maestro. Y bueno, entonces estoy leyendo el artículo sobre aquel campeonato, viendo partidas, y de repente salen 2 partidas de un jugador, por supuesto, en aquel momento para mí es desconocido, que se llamaba Sergio Giardelli. Y unas combinaciones muy buenas que él ganó con ataque a Rodríguez, supongo que se trataba de Amador Rodríguez de Cuba, un gran maestro muy conocido. Y bueno, entonces vi que Sergio Giardelli en aquel momento parecía uno de los mejores jugadores argentinos, sobre todo de los jugadores jóvenes. Luego, por sorpresa, no llegó más lejos, que creo que ni se hizo gran maestro. Bueno, en aquellos tiempos no sabía que se llamaba Pato. Pero bueno, cuando me invitaron al Memorial Smetan Giardelli, tuve esta memoria de la infancia, cuando tenía 7 años y vi las partidas de Sergio. Porque claro, nunca logré conocerlo personalmente, mientras a Jorge Smetan sí que conocía un poco, coincidí con él en Buenos Aires, creo que fue el año 2012. Sí, me pareció un hombre muy correcto, muy, no sé, muy, bueno, en buen sentido de palabra diría muy sólido, ¿no? Y bueno, estaba muy feliz cuando me invitaron al memorial de Smetan Giardelli en Buenos Aires. Estaba muy bien organizado todo. Tengo mucho agradecimiento a los organizadores, a los sponsors y espero jugar otra vez este año. Cuando Priscila, la sobrina del Pato, me pidió que participara dentro de este video, me comentó la idea, me pareció realmente muy fácil de hacer y muy agradable, ya que el Pato era alguien muy querido, un gran amigo mío, y tenemos muchas anécdotas siempre para contar de él. En este caso pensé cuál me parecía más interesante, cuál podía también, no sé, como definirlo más en diferentes aspectos y se me ocurrió una que ocurrió en el Campeonato Argentino de 1992, que se jugó en la ciudad de La Plata. Tanto él como yo participamos de ese torneo. Y algunas mañanas íbamos a jugar al tenis. Él jugaba en dobles con el gran maestro Scarpano y yo jugaba como compañero de Marino Cid. Todos los 4 jugábamos el campeonato argentino. Bueno, una de las mañanas que fuimos a jugar, no recuerdo exactamente si era jugar 1 hora o 2, 1 hora o 1 hora y media. Lo que sí recuerdo era que Pano y el Pato pretendían jugar un poco menos y nosotros queríamos jugar más, no sé, algún set extra, no me acuerdo. Lo gracioso es que, bueno, jugamos, no importa cómo terminó, ni me acuerdo bien, y cuando nos estábamos yendo, el Pato me dice, caminando, me dice, pero ¿por qué querían jugar más? Nos cansamos, a la tarde tenemos que jugar, y de hecho él jugaba conmigo ese día. Entonces yo le contesto en broma, bueno, lo que pasa es que quería justamente cansarte para la partida, esa era mi idea.
Entonces él se ríe y me dice, no, pero eso es mal negocio, me dice, porque cuando estoy cansado, yo me levanto mucho menos de la mesa. Comento para los que no sepan exactamente que en el ajedrez lo ideal es estar bastante concentrado y estar bastante tiempo sentado, pero en el tiempo del adversario uno se puede levantar si quiere, y el Pato, que era bastante ansioso, se levantaba mucho, sabiendo por supuesto que le convenía más estar concentrado, estar más tiempo sentado, pero bueno, no lo podía evitar, le daba ganas de ver las otras partidas, paseaba por ahí. Bueno, entonces me dice justamente que para mí fue malo cansarlo, porque cuando él está cansado, se levanta mucho menos porque no le dan las piernas, quiere estar sentado, prefiere descansar de lo que corrió a la mañana, y entonces se concentra más y es peor para el adversario. Claro, nos reímos los dos, un chiste, bueno, jugamos la partida a la tarde, el Pato efectivamente se levantó muy poco, seguro que estaba cansado porque a él le encantaba levantarse, y me ganó una partida espectacular. Me ganó una partida excelente en donde jugó muy concentrado, muy bien y me hizo una gran partida. Hoy en este momento, recordándolo, me hace gracia, en ese momento no tanta. Y la verdad es que me parece que esto revela del Pato muchas cosas diferentes. Por ejemplo, bueno, su jovialidad siempre, ¿no? Sus bromas y todo, como le gustaba este tipo de charlas. La impaciencia, como digo, porque refiere el hecho de que normalmente él sabía que jugaría mejor si se hubiera mantenido en general siempre sentado en la mesa, pero no lo podía evitar, tenía ganas de levantarse y lo hacía. Y también, bueno, su talento para el ajedrez, ¿no? Que efectivamente estaba en general dando la ventaja esta de levantarse mucho más que la mayoría, y cuando no la dio, por ejemplo, en esta partida, hizo una partida excelente. Bueno, muy bien, el torneo fue muy bueno para él, fue subcampeón argentino en ese torneo. Y bueno, nada, recordar al Pato tan querido, digamos, con esta anécdota. Hoy en día me encanta ser parte de la organización de los magistrales que llevan su nombre y el de Jorge Smetan, los Smetan Giardelli, y poder homenajearlo así un poco cada vez que hacemos el torneo con esta participación en la organización y después como jugador, ya que he jugado los 4 magistrales. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Gracias. Algunos pocos elegidos, solo aquellos que han sido tocados con la varita mágica de la vida, se han podido dar el lujo que se dio el maestro Sergio Carlos Giardelli de que la sola mención de su apodo, el Pato, hiciese que todos inmediatamente referenciáramos a él. No había otra persona que no fuese él al mencionar estas 4 letras, que en realidad encierran a un notable jugador de ajedrez, pero por sobre todo una gran persona, muy solidario, generoso, noble, con extrema dedicación, un prestidigitador con respecto a sus amigos, para que todos estén a la misma altura. Sergio en eso fue un eximio maestro también. Me gustaría acercarles unas palabras que en una oportunidad el gran maestro y querido amigo en común, Pablo Zarnicki, dijo, refiriéndose a todos quienes lo estamos escuchando. Hay mucha gente en la vida que dedica todo su tiempo a coleccionar, por ejemplo, autos antiguos, a coleccionar estampillas, a coleccionar apliques en las heladeras. Obviamente el maestro Giardelli tenía otra idea, que era coleccionar amigos. Un gran coleccionador de amigos. Eso fue Sergio Giardelli en la vida. Y para eso él dedicó toda su generosidad, como les decía. En realidad podríamos hablar muchísimo de quienes hemos estado con él. Nos cuesta un montón, obviamente, hablar en pasado. Tenemos que decir que el Pato Giardelli para nosotros siempre está presente. Y quizá sería importante destacar que él, como jugador de ajedrez, fue un notable guerrero, además, porque tenía una personalidad muy interesante, una doble faceta. La primera muy visible, muy al alcance de quienes lo conocíamos inmediatamente, carismática, compradora,
en algún momento socarrona, incluso divertida para todos nosotros, lo cual la amistad fluía inmediatamente. Pero encerraba también una faceta de mucha rigidez y mucha exigencia que se manifestaba en su palabra empeñada, en su puntualidad. Era realmente muy severo. Y sabido es que el ajedrez se juega como se es. Entonces Giardelli, para quien podría yo decir con total seguridad la sangre de campeones corría por sus venas, porque fue históricamente en esa época, por supuesto, uno de los máximos ganadores de todos los tiempos de torneos, era un ganador nato, tenía una habilidad especial para concretar las ventajas, ganar las partidas ganadas. Cierta vez el maestro Naidor comentó que para ser campeón en un torneo es necesario ganar las partidas ganadas y salvar algunas de las que están perdidas. Y en eso el Pato se lucía a cada momento. El Pato era un ganador nato, era como quien se levantaba a desayunar. Para él ganar un torneo era una situación común de todos los días. Los podios de todos los torneos de época lo esperaban, había un lugar siempre para él. Y esto lo forjaba, como si yo pudiera dar un consejo a todos los chicos y bueno, las nuevas generaciones que están escuchando este relato, lo hacía a favor de algo que no se puede comprar, no lo vende ningún kiosco, no está en ningún comercio, que es la valentía. Él tenía una valentía absolutamente natural, que le venía de su formación ajedrecística y sobre todo de una universidad que da un título que es la Universidad de la Calle, en la cual el Pato había aprobado todas las materias con 10. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, para darles una pequeña semblanza, cierta vez en un torneo internacional me tocó, por los azares del fixture, sentarme al lado de él y estar jugando mi partida y de reojo, como hacemos todos los ajedrecistas, observando la partida de nuestro compañero de turno, en este caso mi gran amigo. Y en un momento, cuando estoy observando las jugadas del tablero lateral, veo que el Pato está absolutamente perdido. Había caído en una trampa teórica muy famosa, en el sentido de que era en la época bastante utilizada, pero claro, el Pato era un jugador muy natural, era un jugador casi de improvisación en la apertura, pero después era un gran maestro en el medio juego y en el final. Y parecía muy difícil poder zafar de esa situación. El rival, con voz temblorosa, ante la sorpresa de todos, ofrece tablas. El Pato, en ese tiempo se podía fumar, pega como 2 pitadas al cigarrillo y le dice tranquilamente: no, de ninguna manera, voy a seguir. Hace su jugada, se levanta, estamos en el Hotel Provincial en Mar del Plata, yo hago la mía corriendo, y voy detrás de él como amigo un poco asustado de lo que había sucedido y le digo: pero Pato, se te fue la mano, es una exageración, estás realmente inferior, es muy probable que pierdas esta partida, ¿por qué rechazaste el empate? Y él, cosa que es muy habitual para quienes los hemos conocido, deben saber de qué estoy hablando, con ese gesto socarrón y esa cargada a la mano que tenía para con los amigos, pero muy cariñosa, me dijo: mira, Gustavo, vos no sabés nada, no entendés nada. Acá hay 2 cosas que están pasando. Mi rival, por empezar, no tiene ni idea de lo que acaba de hacer, no tiene ninguna noción de que está totalmente ganado, si no hubiese ofrecido tablas, y por otro lado debe estar muerto de miedo. Por eso le rechacé. Y te aclaro algo, me dijo, ni se te ocurra irte, porque te voy a dar una lección y quiero que estés presente, te lo voy a dedicar a vos el triunfo. Bueno, yo mucho no le creí, seguí jugando mi partida y, como sucedió muchas veces, al rato el rival de Giardelli abandonó. Fue una lección, eso que les digo de la valentía, el Pato lo llevaba a flor de piel y por eso era un gran campeón, porque salvaba muchas partidas que estaban complicadas en base a su temperamento. Estaríamos hablando de un gran jugador por equipos también, fue notable jugador de equipos, él sin darse cuenta, jamás creo que se daba cuenta de eso, hacía que todo el equipo jugara bien. Hay una anécdota muy chiquita y muy cortita, pero cierta vez estábamos en un torneo donde participábamos en el mismo equipo, en mi caso como dirigente, y preocupado veo que el maestro Giardelli tenía una dificultad en su partida, que estaba muy inferior, y nuestro compañero de equipo, García Palermo, Carlos, amigo entrañable del Pato, de todos nosotros, y aparte uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez acá en Argentina, se levanta y yo, todo preocupado, me acerco y le digo: Carlitos, el Pato está perdido, ¿no? Y él no me contestó. Quedó mirando el horizonte, volvió a su tablero y antes clavó los frenos, se volvió a acercar a mí y me dijo: quédate tranquilo, Gustavo, ya lo va a engañar. Claro, me causó gracia la respuesta, pero efectivamente, tiempo después, el rival de Giardelli abandonaba. Él tenía esa tremenda habilidad que le daba
la Universidad de la Calle. Esto en lo ajedrecístico le dio numerosos frutos y ha sido un gran campeón. Ya nuestros colegas ajedrecistas en este video que ustedes están observando, han dado fe de eso con sus triunfos, sus partidas, notables juegos, sobre todo en 1980. Bueno, estaríamos horas y horas y horas hablando del ajedrez de Giardelli. Pero para terminar me gustaría comentar dos cosas que tienen que ver con las menciones que hice de paso, como por ejemplo la Universidad de la Calle. Giardelli tenía una gran habilidad, era un tremendo conocedor de la calle Corrientes, de la noche porteña, tenía toda su formación desde muy chico, porque él trabajó en una agencia de viajes en la Avenida Corrientes y Reconquista, con lo cual estaba en el centro de la noche porteña haciendo 4 pasos, y tenía como secretos y trucos que él solo sabía. Muchas son las veces que hemos estado terminando las partidas y él, como siempre, y de manera muy, pero muy, muy tranquila, nos decía: bueno, muchachos, vamos que canta hace rato ahí en el Gran Rex. Pero Pato, no tenemos entrada para ir, le decíamos, no hay ninguna entrada. Para los chicos que están escuchando este relato mío, en esta época no tendría ninguna validez la anécdota, pero en la época en donde solo se podían comprar en el lugar, no había internet, no había ningún tipo de truco raro con las redes, ahí había que hacer la cola llegaba hasta la calle, el cartel más habitual que había era el de no hay localidades, y conseguir una entrada a la noche sobre el horario del recital era imposible. Sin embargo, lo imposible para él era posible muchas veces. Tenía una fe siempre ciega en lo que hacía, eso era uno de los trucos de su ajedrez. Y en este caso lo que realizaba era una jugada que él había aprendido seguramente en esta Universidad de la Calle. Iba con 2 billetes de máximo valor, como si fueran ahora 2 billetes de 20.000 pesos entre sus dedos, se acercaba al ventanillero, que estaba sin expender boletos porque bueno, no había más localidades, toda la gente agolpada, y reclinándose un poco sobre él le decía con voz muy segura: por favor, las 4 entradas de la familia González. El ventanillero lo miraba los billetes, se agachaba y le daba 4 entradas. Y ahí nosotros no lo podíamos creer. Y esto él lo sabía porque al estar en ese núcleo de la calle Corrientes, de la noche porteña, conocía esos viejos trucos que había por aquellas épocas. Ese era el Pato Giardelli. Para terminar, cuando yo hice mención a la nobleza, creo que voy a dar la máxima adjetivación. El Pato era una persona absolutamente noble. Tenía palabra, era generoso, solidario, extremadamente amigo de los amigos. Y me sorprendió una vez que estábamos saliendo de uno de estos recitales en cuestión, y ya lejos, casi a 4 o 5 cuadras del Gran Rex, en una esquina no tan luminosa de la calle Corrientes, surge alguien corriendo, uno de los hombres sin calle, de los que duermen fuera de su hogar, envuelto en un sobretodo, y le dice: Pato, 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 Pato querido. El Pato frena, lo mira, se funden en un abrazo infinito, y lo único que decía este muchacho que lo cruzó: muchas gracias, pensé que no te iba a ver nunca más. Termina de darse el abrazo, seguimos camino hacia una pizzería que íbamos a ir en ese momento, y el Pato, sin decir una sola palabra, durante 4 cuadras. Yo no pude soportar más la ansiedad y le pregunté: Pato, ¿pero qué es esto? ¿Lo conocés? Y él me dijo: sí, es un amigo de la infancia que ha tenido un mal momento en su vida y ha tenido que irse a dormir en la calle. Y entonces ahí caí y le dije: pero ese sobre todo no es el que vos habías traído de uno de tus viajes. Y me dijo: sí, me pareció, se lo regalé, me pareció que él lo necesitaba más que yo. Y ese era el Pato Giardelli fuera del tablero. Esto quiero compartirlo con las nuevas generaciones, la leyenda continúa, y para todos, especialmente para sus hijos, dejarles esa sabiduría que tenía el Pato, y que ellos sepan que el tesoro más grande que le dio es el respeto y el cariño de todos nosotros, los amigos, a la figura de Sergio Giardelli. Hola, soy el gran maestro Sandro Mareco. Me pidieron que hable del Pato Giardelli. La verdad que lo que puedo decir es todo muy positivo. También, bueno, no lo conocí tanto, hemos ido a comer varias veces y era muy amigo de varios amigos míos. De hecho, por ejemplo, un amigo mío que era muy amigo del Pato Giardelli es Guillermo Morán. Y lo primero que puedo destacar es que siempre él tuvo muy buena onda, muy buena energía. De hecho, jugamos un torneo en Curitiba y él me conocía, pero no tanto.
y me confió el cobro de él para que se lo lleve después. Y le dije, ¿cuándo te lo doy? Y me dijo, no, cuando pueda, cuando nos encontramos, me lo das. Obviamente se lo di ahí cuando nos vimos, pero fue gracioso que apenas me conocía y ya confiaba en mí. Algo que, como todos saben, es bastante llamativo. Después lo otro que siempre recuerdo es que él incluso hacía bromas de cualquier cosa. Y cuando estaba mal de salud también hacía bromas de eso. Así que eso era también algo diferente. Y lo más destacado que puedo decir es que todas las personas que conocí, que lo conocieron, todas me hablaron bien de él. Eso es súper raro, porque creo que es la única persona que conozco que nadie nunca me habló mal. Es la única. Todos me decían que era buena onda, que era buena persona, que también trataba bien, que invitaba, que siempre estaba con energía para hacer las cosas. Y esto es lo que puedo decir y mis recuerdos de él. Además de que, bueno, jugamos varias partidas y siempre fue súper amable cuando jugamos las partidas. Incluso cuando alguna vez conseguí ganarle, él siempre estuvo tranquilo y nunca hizo nada raro, siempre lo tomaba bien. Así que esto es lo que puedo decir sobre él. Hola a todos, yo soy el árbitro internacional Mauro Amaral. Estoy hablando desde mi escuela de ajedrez acá en São Paulo, Brasil. Y les quiero comentar acerca del maestro internacional Sergio Giardelli, el Pato Giardelli, que yo lo conocí allá en los años 90, en fines de años 90, acá mismo en Brasil. Estuvimos compartiendo en muchos torneos, en Argentina, en Brasil y en otros países. Era un tipo muy divertido, muy amable, siempre dispuesto a contar anécdotas. Yo siempre le pedía que contara, le preguntaba. Y la última vez que él jugó un torneo que yo arbitré fue el Magistral de Pinamar en el 2004, que yo tuve el honor de ser árbitro principal. Este torneo fue organizado por el maestro Luis Rodi de Uruguay y fue un torneo muy fuerte donde jugaron varios grandes maestros y varios que hoy son grandes maestros, ¿no? Esa fue la victoria del Pato Giardelli más curiosa, creo, en toda su carrera, porque él jugaba en la última ronda con la leyenda, el gran maestro Bent Larsen, y en la última ronda ya el Pato Giardelli no tenía chance de norma de gran maestro, entonces él le ofrece empate. Yo les voy a mostrar el final de la partida. Voy a compartir acá. Entonces, acá esta es la posición donde el Pato Giardelli juega torre por C3 y ofrece empate, ofrece tablas. Y Larsen hace su jugada, o sea, rechaza las tablas jugando peón por peón, E por D5 y se cuelga a la dama. En lo cual el Pato Giardelli le captura a la dama y gana la partida. Y Larsen sigue con la misma cara, se cuelga a la dama y no demuestra ninguna reacción, ¿no? Entonces, después le pregunté al Pato Giardelli y él dijo, qué pena ganar así, ¿no? A una leyenda, yo le propuse tablas y incluso en el análisis los módulos le dan 0,8 de ventaja para el Pato Giardelli, por eso él creía que estaba mejor y por eso ofreció empate y Larsen se cuelga en una, ¿no? Esa fue la historia más curiosa que compartí con el maestro internacional Sergio Giardelli. Muchas gracias a todos. Hola, soy el maestro internacional Guillermo Sope y desde Córdoba quería sumarme a este homenaje para un gran ajedrecista, excelente persona como fue Sergio el Pato Giardelli. Es de aquellas personas que uno no puede no esbozar una sonrisa cuando lo recuerda. Yo pienso en él y ya estoy recordando buenos momentos. Compartimos 3 décadas de torneos en el país y en el exterior y siempre tengo un muy buen recuerdo de él como ajedrecista, ni hablar, que era un gran jugador, muy fino, de estilo posicional y como persona excelente y también como dirigente. Las veces que tuvo que actuar en ese rango, él lo hizo de la mejor manera, así que la verdad, merecidísimo homenaje para una gran persona y bueno, siempre lo recordaremos con cariño acá en Córdoba. Hola, ¿cómo están todos?
El 23 de abril del 2011 estaba en Mar del Plata con mi familia y se me ocurrió, era Semana Santa, era Sábado Santo, y se me ocurrió acercarme al Palacio del Agua, que es donde se estaba jugando el Abierto de Mar del Plata del 2011. Cuando llego me lo encuentro al Pato Giardelli, que como era su costumbre había salido a fumar a la puerta. Ya no se podía en aquella época fumar en lugares cerrados. Y me dice: Enrique, justo te iba a llamar, porque tengo ganas de hacer un libro parecido al que vos hiciste sobre Oscar Pano, pero en este caso lo haríamos juntos. Y te comento qué tipo de libro quiero. Quiero un libro que sea un libro de anécdotas con ajedrez. El de Pan es un libro de ajedrez con anécdotas. Yo quiero uno de anécdotas con ajedrez. Yo te cuento las anécdotas, vos le das forma literaria. Las fotos las aporto yo, quédate tranquilo por ese lado. Las partidas las elijo yo. No solamente las elijo, sino las puedo comentar yo, o elijo los comentaristas que serían amigos míos. Vos solo tenés que ocuparte de darle la forma literaria que se te ocurra a todo esto. Y darle el orden, darle toda la parte que a mí no me quiero meter mucho en ciertos temas técnicos. Bueno, Sergio, encantado, va a ser un gusto para mí. ¿Cuándo empezamos? Yo te aviso porque estoy tapado de laburo, estoy con mucho laburo, estoy muy ocupado. Bueno, terminamos empezando a escribir ese libro 2 años después, en el año 2013. Pero empezamos. Nos juntamos con frecuencia irregular porque el Pato estaba ocupadísimo de laburo, laburaba en emprendimientos gastronómicos de día y de noche. Era un problema realmente que el Pato se hiciera un momento de tiempo para trabajar en este tema. Pero nos juntábamos en mi casa, en la casa de él, en una pizzería que está enfrente del Parque Lezama, un montón de lugares. Y realmente fue una etapa agradable porque era la oportunidad de charlar con él, de hablar de cosas con él. Hasta que se produjo el 23 de agosto del 2015 el lamentable deceso del Pato, y el proyecto, que todavía había avanzado un poquito nomás, ya estaba prácticamente quedando desechado, porque el Pato me decía siempre: hay un montón de cosas más que tengo para contarte, no te conté ni la mitad. Bueno, yo pensé que el proyecto posiblemente había muerto, también junto con el mismo queridísimo Sergio Giardelli. Quedó durmiendo en mi computadora hasta el año 2023, que fue el año en el que, 2022, que fue cuando se escribió el libro del semillero a la maestría, que es una historia, una semblanza de los grandes maestros que pasaron por el Club Torreblanca, que estaba celebrando sus 50 años de antigüedad. Hubo un libro homenaje al Club Torreblanca, que lo escribió mi amigo Guillermo Llanos, y Guillermo me pidió que, como sabía que teníamos este proyecto del libro sobre el Pato Giardelli, bien digo, dijo: bueno, mira, ¿por qué no escribís alguna de las anécdotas que tenés de él y la ponemos en el libro? Sí, cómo no, Guillermo, yo te preparo una anécdota. Efectivamente la preparamos, elegí una anécdota que está en el libro sobre la vez que hice un pedido por culpa del idioma. En Filipinas hice un pedido extraño a un mozo de un bar para compartir con una chica que era del gusto del Pato. Le escribí de memoria porque me resultó divertido y dije: bueno, va a estar mejor que como está en el libro, porque el libro estaba muy verde, ¿no? Pero esas cosas, cuando terminé de escribir esa anécdota, se me ocurrió ir a mirar el libro a ver cómo estaba redactada ahí. Cuando voy a leer el libro veo que está redactada mucho mejor que lo que yo acababa de hacer. Es decir, digo: caramba, este libro no está tan verde como pensaba, ya está bastante producida. Empecé a leer otros capítulos del libro, del borrador del libro,
dije, no, esto está bastante bien, vale la pena publicarlo, aparte del deseo de Sergio, que quería publicar ese libro, así que no podíamos dejarlo de lado tan fácilmente. Retomé sobre estos borradores, toda la parte de anécdotas estaba impecable, y yo me había olvidado de que estaba impecable. Lo que no me pudo contar el Pato ya no me lo podía contar, lamentablemente. Faltaban las partidas y faltaban esas anécdotas que faltarían. Las anécdotas que faltaban las compensé citando amigos del Pato que me iban a contar más cosas de él que seguramente serían las mismas que él me iba a contar, o quizá algunas nuevas o así, o quizá mucho más, no lo sé. Las partidas comentadas, si me remitía a internet, me entero de que ya había muchas cosas que ya están en internet, en las bases de datos, partidas comentadas por maestros, partidas que estaban comentadas en la revista Ochopol, la revista Tiempo de Ajedrez, una revista que salió en los años 90, así que había un montón de material, y bueno, se conformó este libro que se ha terminado de presentar en el año 2023, con la presencia de amigos del ajedrez, ajedrecistas y también la familia completa del Pato, su hermana, sus hijos, sus sobrinos. Y así nació este libro que era un deseo muy importante de Sergio Yardelli. Comentarios había por demás, comentaristas Maxi Ginsburg, Guille Llanos, Diego Valerga, Leo Tristán, Ale Hoffman, Oscar Pano, Carlos García Palermo, Nico Fiore, Daniel Contín, Gustavo del Castillo, Ariel Sorín, Luis Escalice, Luis María Campos, Dante Jiménez, Ulf Anderson, Mayra Álvarez, Fernando Peralta, Garry Kasparov, Jaime Zunyeneto, Sergio Slipak y Claudia Mura. Entre ellos mencioné a Ulf Anderson, que Ulf Anderson en realidad lo tuve que buscar yo para comentarle un deseo del Pato de que él comentara la partida que le empató a Anatoly Karpov en el torneo de Mar del Plata, el torneo Clarín de Mar del Plata del año 1982. Una situación extraña porque yo no lo conocía a Ulf Anderson. Me dieron el mail de él, le mandé un mail, le digo, estimado Ulf, Sergio Yardelli quería escribir, que era conocido tuyo, era amigo tuyo, quería que vos le comentes la partida que le empató a Karpov cuando era campeón mundial Karpov. Así que bueno, si te parece, te pido si lo podés hacer, si no, decime y buscamos otro comentarista. A los 2 días me contesta Ulf Anderson, sí, el Pato Yardelli me había comentado ese proyecto que tenía y se la voy a comentar. A los 4 días me manda la partida completa y me dice que esa partida era ese libro con la vida del Pato y sus partidas, es un sentimiento muy, muy grande que tenía él, que quería dejarlo quizá como un recuerdo para sus seres queridos, sus amigos y su familia. Así que bueno, tuvimos la fortuna de poder, gracias a varias personas, aparte de los comentaristas, gracias también a Guille Llanos, que me hizo desenterrar este libro, gracias a Ulf Anderson, gracias a los amigos, pudimos hacer una obra que realmente era muy cara a todos los intereses del Pato, así que feliz que, aunque no lo haya podido ver el Pato desde aquí, desde la tierra, sabemos que de algún lado donde puede estar lo debe haber leído, así que bueno, muy felices de haber cumplido este deseo. Por último, hay que agradecer a Leandro Plotninsky y su editorial Ventajedrez, la edición de este libro, y también la participación del diseñador gráfico David Padilla, que hizo una pequeña obra de arte en la edición respectiva. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Quería mandar este mensaje para agradecer a la organización del magistral Smetan Yardelli,
Aunque no tuve la oportunidad de conocer a Giardelli personalmente, para mí ha sido un honor jugar este torneo en su memoria y estoy muy feliz de haber logrado mi segunda norma de Gran Maestro. Gracias a toda su familia y a los organizadores por mantener vivo su recuerdo con un torneo tan lindo. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Buenas, a la gente que está viendo este programa seguramente está atraída porque se trata de recordar al Pato Giardelli. Realmente es difícil poner en palabras y no caer en lo típico cuando una persona no está y uno la extraña tanto. Tal vez por la edad de uno vio en el ambiente del ajedrez que es chico que muchos conocidos con los que yo empecé jugando y eran más grandes que yo, hoy no están. Pero digamos poco puedo decir de otras personas que se compare al Pato Giardelli, y no tengo ninguna obligación de decir esto, ni lo digo para quedar bien. Yo realmente conocí pocas personas en mi vida con su generosidad, con su bondad, con su amiguismo, porque para mí la amistad radica en dar y no esperar a cambio, y eso nos cuesta mucho a todos entender, y el Pato lo entendió siempre. Me acuerdo, y muchos pueden haber pasado por la misma situación, cuando él empezó a trabajar con las computadoras y yo necesitaba una computadora y le fui a comprar una y me la regaló. No había manera de convencerlo de que se la pague, y sé que eso lo hizo con un montón de jugadores. Pero ese es un ejemplo material. El Pato estaba siempre, en las buenas, en las malas. Yo hablé de cosas muy personales de mi vida. Fui muy cercano a él. Él me contó muchas cosas de su vida que quedarán en mi recuerdo. Sé que fue una amorosa pareja, un amoroso padre, un buen tipo, al que en un momento las cosas le dieron vuelta, la vida no le sonrió, y me refiero más que nada a lo laboral, y sufrió un poco la injusticia humana de ser abandonado por muchos. Y no tengo problema en decirlo porque me da bronca. Mucha gente que le ayudó, cuando él estuvo mal, no estuvo. Y yo puedo decir también que me arrepiento porque tal vez cuando él estuvo mal, yo estuve, pero menos de lo que debería haber estado. Lo que sí puedo decir con orgullo, que a través de la relación con él, el Pato terminó siendo muy amigo de mi papá, y bastante tiempo antes de que él ya no esté con nosotros, tenía una relación con mi viejo que ya iban a comer ellos, no es que yo armaba la comida. Y yo sé que mi viejo sí estuvo todo el tiempo que el Pato necesitó y que el Pato lo agradecía mucho. Y después, qué decir, tuvo una vida como la que él quiso, como la que él soñó. Creo que él sabía que corría algunos riesgos. Y bueno, ese es el camino que cada uno elige. Lo importante para mí es recordarlo con mucho cariño, con mucho amor. Agrego, igual que a su íntimo amigo Jorge Smetan, otro gran amigo que me dio el ajedrez. Y son pocos los que te da el ajedrez, no son tantos. Voy a terminar contando una pequeña anécdota. Tengo algunas, pero de alto voltaje, que no puedo contar. Pero se daba eso de que por estilos y qué sé yo le ganaba mucho a él, le ganaba casi siempre. Y él no le gustaba perder, lógicamente. Pero a pesar de todo siempre me decía, yo entiendo que juegues bien, me decía, pero ¿por qué contra mí jugás especialmente bien? Y yo le decía, Pato, te juro que no es a propósito, no es que vos me motives a jugar mejor. Tal vez porque yo jugaba peón rey y él jugaba esas sicilianas Paulsen y nos metíamos en esos líos y a lo mejor se generaba un estilo de partida que a mí me favorecía, pero digo, aún dolorido por las derrotas era magnánimo en sus comentarios. Así que bueno, sé que tiene una linda familia, agradezco que me hayan llamado para participar. Y nada más, puedo decir que además su carrera ajedrecística incluye triunfos muy memorables, sus partidas son dignas de ver, un especialista en la apertura inglesa. Y nada, nos volveremos a ver en algún momento, en algún lado. Un abrazo para todos. Hola, bueno, mi nombre es Benjamín Mela y soy maestro internacional de ajedrez, pero por sobre todo difusor de ajedrez. Y bueno, siempre que hablo y sale el tema de quién fue el querido Sergio Giardelli, yo quiero contar un poquito mi experiencia, mis vivencias. Si bien yo no fui amigo porque había una diferencia de algunos años de edad, pero yo crecí
crecí viendo su ajedrez, crecí viendo su legado. Yo, por ejemplo, tengo revistas. Yo comencé a jugar en la década del 90, más o menos tenía 12, 13 años, y crecí leyendo estas revistas. Por ejemplo, por citar cosas, ¿no? Artículos de él. Él fue un gran referente de su época, un jugador de los mejores de Argentina, representó a Argentina en mundiales, en panamericanos, de forma internacional. Yo leía sus artículos hablando sobre grandes campeonatos, pero también su legado ajedrecístico. Por ejemplo, bueno, esto es muy técnico, pero lo que es la defensa, la apertura inglesa. Yo miraba sus partidas y la verdad cuando lo veía en torneos era, bueno, como uno de esos grandísimos jugadores que uno veía del ambiente argentino. Pero hay otro punto que me gustaría recalcar. Y es el que, así como difusor, una especie de streamer, y también hago coberturas de eventos y conozco todos los clubes, los principales clubes de Argentina, siempre me llamó la atención algo, que fue el hecho de que todas las personas me hablan bien de Sergio. Todas las personas me cuentan alguna anécdota o alguna vivencia con Sergio Giardelli. Y eso para mí es algo muy lindo. Y es algo que realmente me ha quedado, porque uno como observador del mundo del ajedrez nos llama la atención cuando un maestro pasa mejor vida, ya no está entre nosotros, pero que todos unánimemente hablan bien de él. Y cuando uno ve que grandes amigos como Ricardo Kostianowski, como Tomás Darcil, hacen ese torneo, ese magistral, el memorial, Smetan, también por otro gran amigo de ellos, y Giardelli, también una gran persona, a uno lo llena de emoción verlos como en cada edición sus amigos se emocionan, sus amigos los recuerdan. Todos los jugadores, los grandes jugadores, mismo los aficionados que lo han conocido, hablan muy bien de Sergio. Y eso es algo que a mí siempre me gustó. Como digo, crecí leyendo artículos de él, mirando sus partidas. En esa época tal vez no había tanto bases de datos como ahora, pero lo veía jugar en torneos. Y por sobre todo también quiero destacar eso, porque sin duda alguna fue una gran persona. Perdón por la expresión, pero un gran tipo. Porque cuando uno ve que toda su familia está en el recuerdo de él, todos sus amigos, ese arco inmenso que somos, ese mundo, esa gran familia que es el mundo del ajedrez, siempre lo recuerda con mucho cariño. Y todos tienen alguna anécdota y todos hablan bien de él. Yo me quedo con eso. Para mí es un honor haber participado de todas las ediciones de los memoriales Smetan Giardelli, y veo ese legado que ha dejado, esa huella indeleble, eso que realmente queda, porque si bien ajedrecistas a lo largo del tiempo han habido muchos, pero que realmente sean recordados, sean queridos y realmente ver a sus amigos particularmente emocionadísimos es algo que no pasa todos los días. Así que bueno, valga acá mi saludo para sus amigos, para su familia. Reitero, yo no tuve una amistad, intercambié alguna palabra alguna vez, pero sí mi profunda admiración porque fue un gran referente del ajedrez argentino y también un gran referente en la amistad de lo que es el lema, si se quiere, de la Federación Argentina de Ajedrez, que es Gens una sumus, somos una familia. Y como les digo, siempre presente en libros, en revistas, en artículos. Estas son 3 nada más, pero tengo un montón más. Así que por supuesto también, si la familia lo tiene, se lo hago llegar. Les mando un saludo grande y bueno, todo mi respeto para esta gran persona y este gran gladiador del mundo del ajedrez. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de estar aquí en este homenaje al gran Pato Giardelli. Mi nombre es Gustavo Águila, soy maestro FIDE. Bueno, voy a contar brevemente mi relación con Sergio. Yo soy unos años más jóvenes que él, por lo tanto, cuando empecé a jugar al ajedrez y en mi adolescencia, mis ídolos eran los grandes sub-20. En ese momento, campeonato juvenil, que recordamos que siempre que Oscar Palno fue el primer campeón mundial. Por lo tanto, todos ellos
que jugaban ahí eran ídolos a imitar y algún día yo soñaba con poder jugar alguna final de algún torneo promocional, cosa que pasó muchos años después. Primero, mi primer acercamiento con el Pato, con Sergio, me presentaron, pero yo era un niño muy tímido y Sergio ya estaba en las grandes ligas, por lo tanto mucho intercambio no hubo. Sí, yo siempre seguía la carrera de los jóvenes y veía cómo él se iba destacando y cada vez jugando mejor y jugando magistrales, pero ocurrió que en un momento, por los años 90, se venía un pre-Najdorf y un amigo en común, Gustavo del Castillo, el maestro Fide, me propuso, junto con Pato, Jorge Smetan, que eran íntimos amigos, y Andrés Zuckerfeld, hacer sesiones de entrenamiento y que el Pato ofrecía su casa. En ese momento estaba viviendo en Palermo. Por supuesto, para mí era un gran honor, más que nada porque Smetan y Giardelli, por supuesto, estaban un poquito más arriba de nosotros, bastante, un escalón de maestro internacional, y nosotros tres éramos tres maestros FIDE que teníamos ganas de jugar con ellos. Bueno, así fue que comenzó una relación mucho más estrecha, de charlas y demás. No sé cuánto duró eso, más de un mes, seguramente 6 o 7 encuentros, donde no faltó la pizza nunca. Pero acá lo más curioso era, nos habíamos reunido con la idea de estudiar con los informadores un poco la teoría y prepararnos. Resulta que eso no ocurrió. Cada uno iba llegando y nos trenzábamos en interminables ping-pong, partidas de blitz de 5 minutos, con los relojes que teníamos, y rara vez analizábamos algo, y menos en función de lo que podría ayudar. Yo ahí tuve la oportunidad de jugar muchas partidas con todos ellos, y realmente ahí me di cuenta que no estaba tan lejos de ellos. Pude ganarles unas cuantas, más me habrán ganado ellos, pero el intercambio para mí fue muy fructífero, para mí fue mi mejor preparación, a punto tal que después se jugó el pre-Najdorf, y en una de las partidas pensadas me tocó con el Pato. Y entregué 2 peones, en un momento parecía que estaba mejor, él me llegó a decir que él estaba perdido, pero vieron que el Pato tenía una garra y una potente recursos como para poder dar vuelta a las partidas, y en el apuro de tiempo, bueno, la partida terminó a favor de él. Después creo que hicimos 2 tablas en partidas pensadas, 2 o 3, y él creo que me ganó otra. Pero más allá de esto, de los resultados particulares, ahí sí ya quedó una relación más estrecha, siempre nos saludábamos y veíamos cómo andábamos, qué estábamos haciendo, nos vimos en muchos torneos. Y yo tengo un grato recuerdo de él, porque me pareció una persona muy sencilla, muy alegre, siempre con buen humor. Hasta cuando te cargaba y te hacía chistes, lo hacía con la mejor buena intención. Y bueno, con el tiempo, bueno, por supuesto lamenté muchísimo su fallecimiento, todos nosotros, porque se fue una figura, no solo del ajedrez a nivel competitivo, sino una gran personalidad. El Pato tenía una gran personalidad. Me adentré en muchas de las cuestiones de su vida. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, me encantó el libro de Enrique Arguiñaris, cómo él podía ser tan multifacético, trabajar en distintos lugares donde no sabían, solamente era el Pato Giardelli, pero no sabían que era un gran ajedrecista, de lo mejor. Sus partidas con Najdorf y con Pano demuestran eso. Bueno, hasta acá llega mi aporte. Desde ya muchas gracias a la familia, y para mí fue una de las grandes experiencias que atesoré durante esta vida de 55 años de ajedrecistas. Muy buenas tardes. Bueno, en nombre del Círculo Ajedrez Martelli quiero dejar un testimonio para los amigos, familiares de Sergio Giardelli. Aquí en el club mantenemos un grato recuerdo de él. Legendariamente ganó la Copa Clarín, el Proban, nuestro principal torneo abierto, en el 2002. Y bueno, como está póstumo en nuestra placa de ingreso, están todos los campeones de nuestros torneos y lo tenemos presente. Más aún, con la vigencia del torneo Smetan Giardelli, donde participamos como federación, y que es un torneo impresionante de jerarquía, de buenos jugadores, que siga, y que, bueno, siempre ver la familia en la presencia de sus torneos para homenajearlo, y el homenaje desde Martelli es constante y para siempre. Un saludo a todos. Bueno, soy Diego Valerga, un placer recordar al Pato Giardelli, que realmente es un ajedrecista que dejó una impronta en todos nosotros, más el personaje, la persona del Pato,
tipo querible, tipo amigable, tipo que siempre te saludaba, que siempre estaba en el centro de todas las charlas. Yo tuve la suerte de, bueno, de enfrentarlo un montón de partidas, de ser compañero de equipo cuando jugábamos en River, aconsejaba, te decía cosas. Y bueno, me acuerdo una que puedo decir, que también se la conté a Enrique acá en el libro, que bueno, cuando jugábamos por equipo juntos, que yo llegué a integrar el equipo grande de River con Pano, con Yardelli, con Hoffman, que para mí jugar cuarto tablero ahí ya era un gran logro. Bueno, yo generalmente hacía muchos puntos en el cuarto tablero, jugaba bien, y un día se me acerca Yardelli y me dice, mira, pibe, vos jugás muy bien, pero tenés el defecto que tienen los alumnos de Pano, que te pones ahí a pensar, a buscar la verdad. La verdad no existe, pibe. Lo cual parece un poco abstracto, pero desde el punto de vista ajedrecístico, por ahí mi yo de 20 años necesitaba que le digan que no sea, digamos, que no busque tanto la verdad, que sea un poco más práctico, que juegue un poco más simple, que no se quede apurado. Algunos consejos bueno, que creo que para mi edad me ayudaron. Así que bueno, no, después mil anécdotas, mil cosas, mil torneos que compartimos, mil charlas entre partidas que te cruzás mientras estás parado, que cruzás dos, tres palabras, que te guiña el ojo, que un personaje querible, entrañable y que realmente pasan los años y es parte ya de nuestra memoria colectiva y bueno, me parece muy lindo recordarlo. Así que bueno, un beso grande para todos. Se me pide unas palabras sobre el querido Pato Giardelli. Y lo puedo abordar desde dos perspectivas, ¿no? Yo me he transformado últimamente en historiador del juego, así que he tenido dentro de mis trabajos que hacer una recorrida por los hitos del ajedrez argentino, desde 1810 hasta la actualidad, y por supuesto el Pato tiene ahí su lugar, ¿no? En particular, su estallante actuación en México en el marco del Campeonato Mundial Juvenil, donde Argentina fue tercera, con las potencias de la época, por supuesto, y con un Pato encendido que terminó invicto y a centímetros de la medalla de oro. También es recordable su actuación en Manila, en el Campeonato Mundial Juvenil, cuando salió tercero, empatando en realidad en puntaje con el que terminó siendo campeón, nada menos que el inglés Anthony Miles. Bueno, el Pato sabemos, fue varias veces subcampeón argentino mayor, un par de veces campeón argentino juvenil, primer tablero de la Olimpiada del 78 de la Argentina, el equipo alternativo, digamos, el equipo joven, y luego volvió a jugar en otra Olimpiada. Maestro internacional cuando no era tan fácil serlo, interactuando en torneos internacionales y con éxitos contra las grandes figuras locales, ¿no? Nairo, Pano, Quinteros, etcétera, etcétera. Eh, Todo esto es el registro, de alguna manera, histórico, que habla a las claras de un jugador que tuvo importancia en la historia del ajedrez argentino, como quedó forjado su nombre en el contexto de ese trabajo sobre los hitos del ajedrez nacional. Pero me gustaría más hablar del Pato, de las pocas experiencias personales que tuve con él, o en todo caso en cómo yo lo veía, ¿no? Yo siendo un poco más joven, también juvenil, teniendo mis expectativas de progreso, él ya era un juvenil consagrado y no solo que jugaba muy bien, sino que era por muchos sentidos admirable. Como jugador, bueno, me acuerdo, para los que saben más de técnica, una partida que jugamos en Torre Blanca, donde aplicó su clásica apertura inglesa y yo tenía ventaja decisiva y sin embargo él logró con un caballo centralizado revertir la situación y hasta incluso ganarme ese juego, ¿no? Un jugador que ahí demostró todo su talento, su resiliencia frente a una aparente adversidad. Eh, y bueno, también se recuerda sus tablas contra el ex campeón del mundo Karpov en un magistral. O sea, ajedrecísticamente era admirable. Y yo como más joven lo veía como un modelo a seguir.
Pero hay ese otro aspecto que quería resaltar, que es el de la persona vital, la persona afable. Hasta su imagen era la imagen de un ganador más allá de los tableros, pero no un ganador que jugaba con sus virtudes que pasaban por la simpatía, su aspecto muy atractivo, bueno, sino también que eso lo podía haber llevado a un camino de cierta pedantería, si se quiere, ¿no? Todo lo contrario, era básicamente una persona feliz, una persona amigable, una persona que se lo veía y uno veía en él ganas de vivir, de progresar, de compartir, eh, no de imponerse, sino de ser uno más, un amigo, pero un amigo al que por sus méritos necesariamente había que mirar y admirar, ¿no? Yo lo veía así un poco desde mi timidez y como chico, lo veía como una suerte de James Dean, si se quiere, pero tal vez un rebelde con causa en su caso, ¿eh? Y una rebeldía que lo hacía ser vital en la vida, querer progresar, y vaya que lo hizo, eh, por sus méritos deportivos y también porque supo disfrutar de la vida. Su compañero, su cigarrillo que lo acompañaba, era una forma de alguna manera, de señalar que en él había una búsqueda del placer, digamos, ¿no? El placer de vivir. Y hoy, personalmente, tengo el placer de recordarlo. Querido Pato, estás en nuestra memoria, estás en nuestros corazones. Bueno, qué decir del Pato, tantos años compartiendo torneos a pesar de la diferencia generacional. Yo era muy chico cuando lo conocí, cuando empezamos a compartir torneos. Y diría que el recuerdo general que tengo de él es de en cualquier reunión en la que esté, animándola, ¿no? Ya sea en alguna sobremesa, en alguna charla de algún torneo, entre rondas, bueno, en todo lugar donde él estuviera, se generaba un ambiente muy amigable, muy divertido, era una persona súper divertida. Eh, y bueno, muchas veces el Pato está un poco caracterizado en ese rol de un poco amigo de todos, de ser una gran persona, súper generosa, etcétera, que por supuesto lo era y es lo que uno más recuerda. Pero no hay que olvidarse también, por supuesto, de toda su trayectoria ajedrecística, además de haber ganado un sinfín de torneos, de haber empatado con Karpov en un momento de mucha vigencia del ruso. Así que hay que darle mucho mérito a eso también, porque en realidad, claro, muchos lo recordamos por su forma de ser, por lo amigable que era, lo generoso, como dije antes. Compartir con él era siempre algo maravilloso, siempre estaba ahí para darte un consejo, era como, para mí era como, digamos, ese tío que te va llevando entre digamos, el placer y lo correcto de alguna manera, en esa delgada línea. Y bueno, nada, como dije, teníamos mucha diferencia de edad, pero la verdad que tengo unos recuerdos hermosos de haber compartido torneos con él. Me acuerdo de uno de ellos, si no, quizás era algo así como el año 2006 o 2007, en un torneo en la costa, donde él de alguna manera, no sé, se vería mal o algo por el estilo, y entonces estaba como mencionando mucho el tema, bueno, el día que yo no esté y hagan un torneo en mi nombre, quiero que juegues vos, que juegue que juegue el otro. Y yo le decía, pero Pato, ¿de qué hablas? Y él decía, no, bueno, pero sí, porque esto, lo otro. Y esa charla, de hecho, que era, me acuerdo, en una ronda, afuera de la sala de juego, él fumando, por supuesto, y haciendo ese tipo de comentarios. Creo que lo describen muy bien con su humor y su ironía. Y bueno, nada, eso. La verdad que es
una persona, un compañero que uno lo extraña muchísimo porque realmente durante los torneos levantaba el ánimo de todas las mesas. Así que bueno, ese es mi pequeño recuerdo sobre el Pato que por supuesto lo extraño mucho. Creo que casi ninguna persona se puede resumir en una palabra, pero Sergio Giardelli, alias El Pato, para mí es una excepción. Cuando quiero recordarlo, cuando veo su imagen, creo que la palabra que simboliza todo su ser es calidez. Porque sí, hay muy pocas personas como él, o amigos que tuve en la vida, parientes, incluso que yo sentía que cuando conversaba, me escuchaban con atención, les interesaba realmente lo que quería decirles. Una imagen imborrable para mí El Pato, decirle, quiero hablarte de algo. Y él, lo primero que hacía era pasar un brazo por la espalda y alejarme del resto. Para que quede claro que el diálogo que iba a haber entre nosotros era un diálogo privado y un diálogo cariñoso, porque era así El Pato. Además, no era una persona que juzgara. Él escuchaba y trataba de encontrar siempre lo bueno de las personas. Quizás ese fue su karma, tanto del punto de vista positivo como negativo, porque por un lado las buenas personas recibían esa calidez, esa comprensión y no se aprovechaban de eso y valoraban la clase de persona que era él, que siempre estaba dispuesto a ayudar, aunque sea estar, algo tan simple como eso. Sospecho que otros, esa generosidad innata que tenía El Pato, lamentablemente la aprovecharon para su interés. Y eso es muy interesante, porque yo conversé con él en la época que estaba en las malas y sabía perfectamente que había varias personas que habían defraudado su confianza, pero nunca habló mal. Eran conocidos comunes y él lo dejó de lado. Porque claro, de punto de vista casi filosófico, una persona que comprende todo, que entiende todo, que no le gusta juzgar, tampoco puede hacerlo cuando él es la propia víctima, él es la propia persona afectada. Es coherente con él. Y bueno, y así lo recuerdo, pasándome la mano, el brazo por el hombro y diciéndome, contame, y sabiendo escuchar. Porque hay personas que escuchan quizás solo para interrumpir, para demostrar su sabiduría, pero no. Él se tomaba su tiempo en esa escucha. Y después, cuando creía que lo más importante se había dicho, ahí daba su opinión, que siempre era una opinión comprensiva y mesurada, una opinión que no violentaba al otro, que no era autoritaria, que lo llamaba más bien a reflexionar. Para mí eso es muy valioso, porque a la mayoría de las personas les encanta ponerse en jueces, en maestros, en docentes, en lo que sea. Pero él, a pesar de sus grandes conocimientos en la naturaleza humana, nunca trataba de expresar esa superioridad o hacerla notar. Siempre era un par, que te hablaba como un par, aun cuando tuviera más edad que vos, aun cuando tuviera mayor experiencia de vida o posición económica. No existía esos matices para él, era una horizontalidad en la relación. Nada, esto quería decirle al Pato, porque así lo veía yo, así lo sentí yo, y en el libro que en su momento publiqué, de Maestros de Ajedrez, donde le dedico un capítulo, ahí digo que tenía un conocido que me dijo una vez que no había nadie que se pudiera llevar bien con todos, que eso era como algo sospechoso, y yo siempre pensé, el Pato fue la excepción a eso. Era muy difícil encontrarle enemigos o alguien que pudiera hablar mal de él. Casi imposible, porque había conseguido algo único. Que todo el mundo lo apreciara, los que no lo conocían tanto, o lo quisieran, los que lo conocían mucho. Es nada más que eso. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy gran maestro uruguayo de ajedrez. Si bien soy uruguayo, desde muy joven me vine acá a Argentina y, bueno, uno de los tantos gratos recuerdos que tengo son haber conocido personas estupendas que me cambiaron la vida.
hoy ya de adulto y en otra percepción uno puede entenderlo, y una de ellas sin lugar a dudas fue Sergio el Pato Giardelli. La verdad que yo creo que descubrí tarde que se llamaba Sergio, porque siempre era el pato para acá y el pato para allá. No solo un excelente ajedrecista, talentoso, sino un genio de la vida. En mi formación era un poco mayor que yo, y en mis conocimientos de la vida, cuando yo me mudé de país con todo lo que representa, encontré en personas como el Pato esa sabiduría, esa sapiencia de vida que realmente es muy difícil de encontrar y que hoy valoro absolutamente como una de las cosas más formadoras de mi carácter y de mi personalidad. Esto lo he dicho de muy pocas personas en mi vida, pero una vez recuerdo haber dicho que yo, cuando sea grande, un poco en broma, quiero ser como el Pato Giardelli, ¿no? Esas charlas interminables, esa generosidad para ayudar a los demás, desde el conocimiento, desde lo material, desde lo emocional, son cosas que difícilmente se olvidan. Lamentablemente nos dejó muy joven, vivió muy intensamente y así se nos fue, pero el recuerdo de él y la alegría de recordarlo nos queda para siempre. Bueno, estábamos recordando a Sergio Giardelli, un gran amigo, un líder positivo, un gran jugador. Compartí con él, ganamos un montón de campeonatos por equipos en el Metropolitano, cuando el equipo estaba él, Pano, Hoffman y yo. También nos vimos muchas veces en Brasil, en México. Con él 3 veces, la última vez en el campeonato argentino del 92. Un gran jugador. Él siempre me decía cuando jugaba, creo que jugaba alguno de los torneos Clarín, y lo que más le molestaba del hotel, el olor a perfume de recién bañado que traían los jugadores, porque él trabajaba en Cleveland y salía de trabajar para ir a jugar. Un grandes talentos de la Argentina, una pérdida irreparable para el ajedrez argentino y para mí en lo personal, por perder un amigo que todavía hoy lo lamento tanto. Bueno, gracias a todos. Hola a todos, soy el maestro internacional Ilan Schneider y les quería decir que hace muy poco tuve el privilegio de jugar en el torneo homenaje Smetan Giardelli. Bueno, justamente no pude conocer a Sergio, pero me han dicho que fue una gran persona, además de un gran ajedrecista. Así que nada, le mando un saludo a la familia y a toda la comunidad ajedrecística. Hola, amigos del ajedrez argentino. En estos momentos en que se hace merecido homenaje a la memoria del maestro internacional Sergio Carlos Giardelli, yo, Lincoln Lucena, árbitro internacional y maestro FIDE, ex candidato a presidencia de FIDE, brasileño, desde Brasilia, capital federal de Brasil, envío mis mejores saludos a los amantes del ajedrez en Argentina, como parte de mi homenaje al maestro internacional argentino Sergio Carlos Giardelli. Yo, en este homenaje, gustaría de recordar una sencilla partida de ajedrez comentada por el propio maestro Sergio Giardelli, jugada por el maestro en el año 1982 en México contra el maestro inglés Montbane. Es una apertura inglesa que a mí me gustaba mucho jugar cuando era yo jugador de ajedrez por el equipo brasileño en las Olimpiadas de La Valeta, donde jugó también Sergio Giardelli. Y yo considero esta partida muy sencilla, con excelente parte táctica del maestro argentino. Esta partida, rogo que ustedes, amantes del ajedrez, puedan mirar. Es la mía buena recordación del gran Sergio Carlos Giardelli. Un gran saludo para todos, desde Lincoln Lucena, Brasilia, Brasil. Hasta pronto. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Todo bien. Bueno, yo nuevamente soy la sobrina de Sergio, como dije al principio del video, yo soy Priscila y tengo el gusto de estar acá con un amigo de hace muchos años de mi tío Pato, que se llama, a ver, preséntate vos, que hagámoslo así. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Luis María y a mí, por intermedio de Sergio, todos me conocen como Campitos. No sé, aunque ya tengo unos cuantos años para ser Campitos, pero es el apodo que tenía de parte de Sergio. Ah, mira qué lindo. Bueno, te cuento, voy a contarle a todos que yo me contacté con Campitos por intermedio de Enrico, que es mi primo, el hijo mayor de mi tío, y bueno, me habló muy bien de él y me dijo que no podía faltar Campito en este video. Así que, bueno, contame un poco, Campito, cómo conociste a mi tío, desde qué edad son amigos, esa parte. Somos amigos de hace muchísimos años, más de 30 años, 35 años, te diría yo que somos amigos y hemos compartido innumerables situaciones de muchas alegrías. Era una persona muy encantadora, muy adorable y siempre todo lo miraba de manera muy jovial, ¿no es cierto? Y con él tenemos infinidad de anécdotas que nos han quedado y siempre van a estar en el recuerdo de nuestras vidas. ¿Y hay alguna anécdota en particular que tengas ganas de contarme? Le gustaba mucho jugar partidas de ajedrez blitz en casa y entonces, bueno, él ponía el reglamento Pato. No sé, y entonces siempre tenía que ganar. Ah, bueno, era medio trampa, entonces. ¿Era un poco tramposo o no? Bueno, era la ley Pato y entonces cuando estaba apretado aplicaba un reglamento diferente, pero lo que pasa es que él tenía un espíritu muy competitivo, muy ganador y ni siquiera en las partidas amistosas le gustaba perder, ¿no? Pero sí era una persona muy divertida. Mira, por ejemplo, yo soy fanático de Boca y lo sigo siendo, pero era el único que lograba hacer de que yo vaya y lo acompañe a ver a River. Mirá, ¿no? mirá vos, entonces él él era abonado de River y entonces muchas veces los domingos íbamos juntos a la cancha y bueno, después a lo mejor íbamos a cenar y comíamos alguna pizza, pero lo acompañaba muchas veces al gallinero, al frigorífico de Buenos Aires. Ah, mira vos. Bueno, y escúchame, Campito, contame, ¿y vos también participaste de algún torneo con él? ¿Llegaste a jugar con él? Alguna vez recuerdo que cuando en mis visitas a Buenos Aires, yo llevo unos 30 años viviendo acá en España, en Alicante, y en los viajes que iba a Buenos Aires siempre estábamos juntos. Y un 9 de julio jugamos un torneo por equipos de 3 que estaba Damián Lemos, Sergio y yo, y terminamos primeros en el Club Argentino un 9 de julio. Ah, mira vos, Día Patrio. Y entonces, bueno, ese es un recuerdo que me quedó para toda la vida, jugar en el mismo equipo. Pero él tiene muchas anécdotas por equipos, ha jugado la Copa AFA con River y tenían un equipo que creo que había ganado 5 años consecutivos y estaba, recuerdo, Oscar Pano, Alejandro Hoffman, Sergio jugaba, después estaba Jorge Smetan y creo que Marino Cid y no me acuerdo si algún otro jugador más. Bueno, sabés que no sé si de los que me nombraste van a estar, pero son parte de este video. Así sí, están y creo que también estaba por ahí Maximiliano Ginsburg. Ahí, entonces con River hicieron un equipo que durante, no sé, una década eran los mejores de la capital y estaban así, bueno, era un equipo muy unido, pero muy competitivos eran todos. Che, qué bueno, qué lindo que contás. Bueno, y vos además tenés una relación, o tuviste una relación también medio como familiar, te has juntado en su casa, con su familia, con tus hijos. Sí, las veces que yo he ido a Buenos Aires, bueno, él
estuvo viviendo por Plaza Italia y yo estaba con él, después se trasladó y estuvo viviendo por el SIC Campeador, y después cuando yo me vine a España, él vivía por Cerviño, la calle Cerviño, y entonces, bueno, en todos los lugares hemos estado juntos, y él vino un par de veces y estuvo aquí en Alicante, en mi casa, con mis chicos y con mi señora. Bueno, escúchame, y ahora como para cerrar este homenaje, porque a mí me gustaría, sos quizá el último del video, el último que va a hablar, el último que he contactado, así que me encantaría que sea las palabras, una palabra de cierre para mi tío. ¿Qué se te ocurre? O algo que quieras decir en este homenaje que va a quedar en internet, que vuelvo a agradecer a Federico Amadeo por la oportunidad de hacerlo, y lo va a publicar él en su canal, y nada, lo que quieras, que quede plasmado para los hijos y para la familia. No, que hay personas que en algún momento se conocen y terminan haciendo amigos toda la vida, hasta cuando no están, siempre los llevamos en el corazón. Y Sergio era una persona que sumaba amigos, no sé, y entonces a todas las personas les tenía un cariño especial, y nosotros no fuimos hermanos naturales, pero fuimos hermanos de la vida. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, te agradezco un montón por estar, por haber sido parte de este recuerdo, por haberme mandado unas fotos preciosas que van a ser parte de este homenaje.